Tenemos el placer de recibir hoy a Orfeo Suárez, que nos presenta este diario de la Triple Corona, 2 Eurocopas y un Mundial ya de la selección española, con el título de Yo soy español y editado por la editorial Corner. Orfeo, bienvenido a Periodista Digital. Muchas gracias. Hola, muchas gracias a vosotros. Por fin el fútbol, o el buen fútbol, si me lo permiten los lectores, por encima de ideología y territorios. Sobre todo, ¿no? Por encima, sobre todo, de diferencias, ¿no? Sino de territorios, que también... Pero por encima de todo, yo diría que el cumplimiento de un objetivo común, por encima de pequeñas cosas, porque a mí me gustaría llamarle pequeñas cosas que en un momento determinado pueden diferenciar la procedencia de los jugadores. Y yo creo que la foto de portada del libro, con Casillas con su bandera española anudada a la cintura y Xavi, que lleva una señera por encima de los hombros en ese momento, sujetando la Eurocopa, yo creo que de alguna manera simbolizan la unidad de dos personajes que pueden tener sensibilidades distintas, pero que han puesto todo su talento en favor de la consecución de un objetivo común. Y yo creo que eso es aleccionador para todos nosotros. Seguramente. Cronológicamente hablando, este diario de la Triple Corona de tu libro evidentemente empieza por la época de Luis Aragonés. Antes me contabas que querías empezar desde el inicio de la época de Luis Aragonés, que gente como yo tenemos un poco ya olvidado en la memoria. Yo personalmente, incluso después de haber leído tu libro, aún hoy soy incapaz de explicar cómo esa convulsa etapa de los primeros años de Luis al frente de la Roja se transforma en el inicio de la mejor selección española de todos los tiempos. Bueno, eso correspondería probablemente a Luis y a los actores decirles cuáles son las razones de que eso se dé. Yo creo que España llevaba ya un tiempo flirteando con el éxito, ¿no? El Mundial de 2002, donde recordamos al Gandur, pero ya un buen equipo liderado entonces por José Antonio Camacho, con Valerón, con Guardiola, que no puede llegar al Mundial, con Raúl, que se lesiona en el partido contra Corea y que no puede jugar, pero ya está muy cerca, Hay algo que se está larvando y es un tipo de fútbol un poco distinto, que prioriza sobre futbolistas en aquel momento como Valerón, recuerdo Iván Helguera, Xavi suplente, pero ya empieza a crearse un poco la sensación de que hay en construcción algo distinto. Después de aquel Mundial llega la etapa de Iñaki Sáez, que era quizás un subalterno, que no acaba de cuajar, y llega Luis Aragonés, que yo creo que después de testar un poco todos los campos del fútbol español, quizás porque era un hombre, y no se entienda esto mal, ya mayor, y no mayor en el sentido de edad, sino al final de su carrera, decide hacer una apuesta maximalista. Ya como ya estoy al final me la puedo jugar. Y decide jugársela con un tipo de futbolistas que preconizaban la técnica por encima de cualquier cosa, prescinde de los extremos, Joaquín y Reyes en aquel momento ya para jugar la Eurocopa, prescinde de Morientes, que era el rematador, y decide jugarse toda una carta. Y a veces esa apuesta maximalista pues es como jugar al pleno, o te sale o no te sale, y a él le sale. Y a partir de que le sale, quien llega después, pues con inteligencia emocional, sobre todo, decide optimizar lo bueno que hay e introducir simplemente algunas variables y el proyecto sale adelante. A mí me gustaría decir que entre Luis Aragonés y Del Bosque parecía que podía haber una ruptura y lo que hay es continuidad, y yo cuando digo que hay entre Guardiola y Tito Vilanova, que parecía que podía haber otra ruptura, ¿no? Que parecía que el Barcelona se quedaba sin su Mesías, pues bueno, pues Tito Vilanova ha desmitificado al Mesías y hay continuidad. Probablemente el denominador común de todo eso son unos jugadores excepcionales que hemos tenido en una etapa y que lamentaremos mucho cuando no los tengamos. Seguramente. Entonces podría decirse que por lo menos bajo la opinión, bajo el prisma de Orfeo Suárez, que bien conoce el día a día de la selección, podría decirse que si en vez de Luis Aragonés se hubiese apostado en ese momento por un entrenador más joven, no hubiese sido tan valiente de apostar por ese juego de los bajitos, ese tiki-taka que es el que nos ha hecho ser los mejores del mundo. Yo creo que había que tener... Saberlo. Sí, complicado. Había que tener una personalidad muy marcada para hacer eso. Y yo de verdad creo mucho en la edad. Es decir, Luis Aragonés es un entrenador que ha pasado por muchísimos equipos, ha tenido una trayectoria larga y resulta que llega ya a la selección al final. Resulta que en mitad de su inicio como seleccionador está ya todo el escándalo del negro de mierda, cuando él tiene ese error. Yo diría que es un error, claramente, y él así lo reconoce en un entrenamiento. Después viene el debate de Raúl y llega un momento que él dice, bueno, yo ya tengo 60 y tantos años, me ha pasado todo esto, me está criticando más de medio país,
quizás ha llegado ya un momento para hacer lo que me apetezca. No tengo compromisos con nadie. Y yo creo que eso es lo que le lleva, como casi siempre, a hacer la única apuesta en la que él cree. Probablemente un entrenador más joven habría intentado contemporizar con sus intereses, con el tiempo de carrera que le quedaba. Sí. Digo, esto es una hipótesis. Sí, claro, pero las consecuencias que podría tener un fracaso le pueden afectar más. Y a lo mejor le habría llevado a tomar soluciones un poco más contemporizadoras. Y lo contemporizador en el fútbol es uno que ataque, uno que defienda, ¿no? Eso es siempre el equilibrio. Yo creo que Luis rompe con ese equilibrio y decide, bueno, ya estoy al final, ya me critica todo el mundo, me la voy a jugar. Y quizás eso es lo que le lleva al éxito. Eso solo él lo sabe. Probablemente no lo sepa explicar, pero yo creo que ahí hay una explicación. También nos gustaría tener una explicación cómo, consiguiendo lo más difícil, superando las mayores adversidades, lo deja en la cúspide. Porque es cierto, Del Bosque luego recoge un trabajo, pero se hace campeón del mundo y se vuelve a hacer campeón de la Eurocopa, pero la salida de Luis Aragonés sigue siendo quizás una de las grandes incógnitas. Bueno, responde a lo que es el personaje, una personalidad volcánica. Hay que conocerle bien. Exacto. Y yo en el libro digo que yo sinceramente lo creo. No creo que ni Luis Aragonés con continuidad, ni Del Bosque antes de Luis, ninguno hubiera conseguido los 3 títulos. Es decir, creo que Luis fue un personaje para un momento de revolución. Es decir, la selección necesitaba una agitación, un golpe de talento, un golpe de genio, una personalidad volcánica para cambiarlo todo. Y una vez cambiado, se necesitaba alguien que a ese éxito le diera continuidad y madurez desde otro talante. Y Del Bosque tenía la medida. Yo no creo que Del Bosque, sinceramente lo digo, y yo tengo muy buena relación con él, hubiera hecho una apuesta tan maximalista como Luis al principio. Y no creo que Luis hubiera tenido el temple para dar continuidad al éxito tanto tiempo. Con lo cual creo que la selección tuvo la suerte de tener quizás a un personaje idóneo para cada momento, y eso nos ofrece el resultado que son pues un periodo de continuidad muy largo, ¿no? Hay personajes para revoluciones y hay personajes para periodos de estabilidad. Y yo creo que España encuentra en cada momento, quizás a lo mejor casualmente, el que le convenía. Y a nivel de selecciones, podemos decir que la historia ha sido injusta con Raúl. Yo aquí hablaré personalmente, yo creo que sí. Pero yo lo digo desde un parecer un poco personal. Yo en el libro he querido incluir capítulos que se refieren a Raúl, uno que habla del raulismo, uno que habla del debate del 7, porque yo creo que es un personaje, primero, que se comprometió mucho con la selección, no solo por sus partidos, sino por su actitud ante los partidos, que ha significado mucho para el fútbol español y que tiene la mala suerte, como muchísimos otros, Butragueño, Michel, Guardiola, muchísimos otros, que no coinciden en el momento en el que España estaba en su momento. Y esto pasa muchas veces y en todas las profesiones. A él le llega un poco tarde el momento de eclosión de la selección y no acaba de coincidir. Hay gente que dice, ¿con Raúl esto habría sido imposible? Yo creo que no. Creo que habría sido muy posible y que Raúl habría tenido muchas cosas que aportar a esta selección. Y creo que el debate crece, y en esto sí soy crítico con Luis, porque hay un momento en que yo creo que Aragonés no tiene la valentía de decir claramente lo que piensa, y es: lo que piensa no es ni que Raúl contamine el clima de la selección, ni que haya una ruptura generacional. Lo que él piensa realmente es que Raúl ya no está, ni como están Torres, ni como está Silva, ni como está Cazorla, ni como está Villa. Tan sencillo como eso. Es una conclusión futbolística. Pero como Raúl significa tanto, como el Madrid es tan importante, él teme entrar en eso de frente y entra de costado. ¿Y cómo se entra de costado? Haciendo que otros, en algunos casos periodistas, lo digan por ti. Y todo eso siempre acaba contaminando los escenarios, y ese escenario contaminado yo creo que no se soluciona bien. Yo creo que la salida de Raúl de la selección es una asignatura pendiente. Damos un salto cronológico, un salto adelante, y bueno, está claro que si bien no fue un camino de rosas para Luis Aragonés en sus primeros tiempos, tampoco lo fue para Vicente del Bosque, aunque ya nos hayamos olvidado gracias al Mundial de la Eurocopa. No sé si a Orfeo Suárez le consta que tras la derrota primero en esa Copa Confederaciones inesperada contra Estados Unidos y luego contra Suiza, seguramente más inesperada aún en el primer partido del Mundial de Sudáfrica, si tienes constancia de que alguien en la expedición española llegó a dudar, llegó a cuestionar los métodos de Vicente del Bosque. Bueno, yo creo que después de una derrota siempre hay momentos de duda, pero la manera de reaccionar a las derrotas es lo que verdaderamente te da la medida de un equipo, ¿no? La manera de reaccionar a un mal momento en una familia,
es lo que te da la medida de si esa familia va a tener mecanismos para superar ese momento, ¿no? En una empresa, cuando llegan los malos momentos, el temple ante esa situación es lo que te va a dar una medida de si vamos a poder salir adelante. Yo creo que un equipo es muy parecido. Y el día después de la derrota contra Suiza había planificada una visita que yo relato en el libro a el cuartel general de la selección. Nadie pensaba, y mucho menos la federación, que se iba a perder ese partido, con lo cual estábamos convocados todos los periodistas. Después de la derrota ya no se podía cambiar, con lo cual fuimos. Los jugadores no estaban y visitamos las habitaciones, muy espartanas, por cierto, el recinto de la selección, y yo en un pasillo me crucé con Vicente del Bosque y Tony Grande y le dije simplemente, vaya noche, un mal día. Y él me dijo, no me preocupa haber perdido, me preocupa que después de ver el vídeo 5 veces no sé por qué hemos perdido. Y yo le dije, eso en la rueda de prensa no lo digas, porque te van a matar, porque van a decir que el líder de la selección no tiene explicación a la derrota, cuando todos los periodistas estamos intentando buscar una explicación a la derrota. Bueno, él había llegado a esa conclusión, y esa conclusión le llevó a una consecuencia, es, si no tengo explicación para por qué hemos perdido, no voy a cambiar nada. Y va a seguir el mismo equipo. Los jugadores, Fernando Hierro, se fueron fortaleciendo en esa idea de que el fútbol es un poco como el cuerpo humano, ¿no? Como cuando hablas con un científico o un médico y te dice, no sabemos casi nada del cuerpo humano con todo lo que sabemos, ¿no? Pues los entrenadores que llevan mucho tiempo en esto te dicen, no sabemos nada del fútbol con todo lo que hemos estudiado y lo tenemos previsto. Y yo creo que eso fue un análisis parecido. Hemos perdido y no sabemos por qué. Pero creemos que lo que hemos hecho está bien, vamos a seguir con ello. Y a veces Aristóteles dijo, ¿no?, que la mejor manera de reaccionar ante una duda es fortificando tus certezas, ¿no? Ellos lo hicieron así y el equipo salió hacia adelante. Nadie sabe si de otra manera habría salido hacia adelante o no habría salido hacia adelante, pero en aquel momento yo descubrí en Del Bosque y en el grupo algo que después de haber cubierto 5 mundiales no había visto nunca, y es, después de una derrota, temple y tranquilidad. Cuando había visto desbordarse a Clemente, a Camacho, a Scolari, a multitud de seleccionadores españoles y extranjeros, y en ese momento vi algo distinto. No sé si eso puede ser una impresión o que algo había cambiado, pero realmente algo había cambiado. Temple y tranquilidad, que fue de lo que tuvieron que hacer acopio el seleccionador y los jugadores. Y temple y tranquilidad yo al menos noto como lector, porque aquí en el libro se recogen tus crónicas de aquel momento, es de las que también hace gala Orfeo Suárez. Me explico. Intentas explicar aquellos partidos, incluso en aquellos malos momentos, muy basado en los aspectos técnicos o tácticos, y parece como que te abstraes un poco de lo que podía rodear a la selección, que sin mal los momentos de los partidos Real Madrid-Barcelona, aunque luego a lo mejor tú lo puedes explicar en artículos posteriores, adjuntos a lo que es tu trabajo en el día a día del diario El Mundo, pero como que la crónica noto que se ciñe mucho en esos aspectos técnicos que muchas veces el amante del fútbol echa en falta debido a la vorágine del día a día que se come las polémicas, y eso lo podemos ver hoy en día en tertulias, en programas de radio, en programas de televisión. No sé si tú estás de acuerdo con esta manera de verlo. Bueno, yo creo que no podemos intentar en todo mezclarlo todo. Es decir, esto es un partido de fútbol, están jugando 2 equipos, hay unas variables, como tú has dicho, técnicas, tácticas. No podemos meter en todos los partidos de España, a Cataluña, a Susaeta, al País Vasco, a los problemas que tenemos, a la crisis, al penalti fallado, porque entonces no somos capaces de encontrar una ecuación que lo solucione todo. Por lo tanto, yo creo que siempre que me enfrento a una crónica, y me toca hacer muchas, más de las que yo quisiera, y está mal que lo diga, pero es así, pero más de las que yo quisiera, te planteas, bueno, ¿hoy qué está en juego? Y hay veces que está en juego simplemente un partido, hay veces que está en juego una clasificación, hay veces que está en juego una final de la Champions, y hay veces que está en juego una final de un Mundial. Entonces, no puedes en cada partido intentar meter todo lo que influye en ese partido en la crónica. Y yo he querido reivindicar un poco, el papel de Del Bosque, al que le revienta que le digan que es tan buena persona, porque él me dice siempre, bueno, yo quiero que me digan, que es buen entrenador, no es una buena persona. Soy buen entrenador, no que soy buena persona, ¿no? Y siempre todo el mundo con que soy buena persona, cuando yo lo que quiero es que me digan que soy buen o mal entrenador, pero no tanto buena persona, porque como él dice en el libro, no soy un modelo de nada. No es tan buena persona. Y no soy tan buena persona, pero o como cuando él dice muchas veces, de visita todos somos buenas personas, ¿no? Pero lo que yo intento en la crónica es intentar graduar, ¿no? Ahora tenemos un personaje como Mourinho, que tan hiperbólico, que si te dejas llevar por él, harías de cada crónica, como digo yo,
una grandísima crónica en el sentido trascendental, y un Madrid-Celta, que no sé cuándo se va a jugar en la Copa, no es un partido trascendental. Entonces, ahí has de ir al partido. Entonces hay partidos de España en los que hay que reivindicar a España como equipo, qué tipo de variables técnicas, qué tipo de decisiones se han tomado. Y ya llegará el momento en que juegue una semifinal, y ya llegará el momento en el que veamos a Casillas y Xavi con banderas españolas y banderas señeras o banderas catalanas juntas, y podamos sacar otro tipo de conclusiones. Pero hay partidos en los que hay que ir al partido, ¿no? Yo creo que la selección española ha usurpado un espacio al Madrid y al Barça. Y es que en este país, que era un país de clubes, todas las sensibilidades se vehiculaban entre los dos grandes equipos, ¿no? Yo soy muy español, soy del Madrid, o no lo soy tanto, soy del Barça o soy del Athletic de Bilbao, y resulta que ha aparecido un equipo que les ha dicho no, esto es mío, esto es mío, esto es mío, y les ha dejado un poco desnudos, ¿no? Pero bueno, a la selección española también hay que reivindicarla desde el trabajo técnico, ¿no? Desde esa manera de ensamblar una escuela de fútbol que puede ser la del Barça, con el liderazgo que es madridismo puro, como es el de Del Bosque, el de Toni Grande, el de Fernando Hierro cuando estaban, con un capitán como Casillas. Toda esa conjunción es la que nos hace demostrar que en este país quizás tengamos muchas cosas que si las sumamos somos buenos. Pues, si no las sumamos somos malos. A ver si alguien corresponde saca una conclusión de lo que se está comentando aquí. Para la portada del libro eliges la foto que ya hemos comentado, la famosa foto de Xavi y de Iker Casillas, y evidentemente tenemos que hablar de un episodio que es después de aquellos clásicos tan turbulentos. Casillas llega el momento de que descuelga el teléfono, llama a su amigo Xavi Hernández y le dice algo así como: máquina, esto hay que arreglarlo, ¿no? Bueno, hace de capitán, ¿no? Máquinas, como se llaman ellos. Pero hace ahí de capitán de la selección, pero también es el capitán del Real Madrid. Y con Mourinho no lo tenía tan fácil, ¿no? Yo le pregunto a Casillas, creo que en este libro, en el entorno de la Copa Confederaciones, antes de ganar el Mundial, él ya había ganado 2 Champions. Y yo le pregunto, ¿cuál es el título que más ilusión te ha hecho en tu vida? Y no tiene ni que pensar un minuto, me dice la Eurocopa. La Eurocopa. Yo le podríamos hacer esta pregunta a todos los jugadores. Yo no creo que ninguno dudara. A lo mejor, dependiendo de en qué emisora, en qué radio, en qué entorno se lo hiciéramos alguno, pues podría tener alguna duda, quizás por temor, pero en su foro interno todos opinan que ganar el Mundial ha sido lo más importante para ellos. Hay un momento en que para estos jugadores que han ganado muchas cosas en sus clubes, esto es lo más importante. Y cuando tú sabes qué es lo que te ha hecho lo más importante, no estás dispuesto a jugártela. Ni a que nadie te estropee ese patrimonio tuyo. Yo creo que a esa conclusión llega Casillas, llega Sergio Ramos, llega Xabi Alonso. Digo, en el caso del Madrid, momento, sí. Pero también en el caso del Barça llegan Puyol, llega Xavi Hernández, llega Villa. Oye, somos campeones del mundo, somos campeones de Europa. Es decir, este patrimonio que hemos conseguido juntos es lo más grande que hemos conseguido, pero aunque no fuera lo más grande, no estamos dispuestos a que ninguna polémica local nos lo estropee. Y eso es lo que lleva, en este caso, a Casillas a hacer la llamada, porque yo creo que quizás había sido el fútbol del Madrid un poco el más agresivo, ¿no? Sí. Y entonces quizás les tocaba a ellos, ¿no? Pero yo creo que si se hubiera dado desde el otro lado, yo creo que también Xavi habría hecho esa llamada. Estoy absolutamente convencido. Ellos sienten que en común han conseguido algo que les ha hecho mucho mejores. Y por ejemplo, cuando la Eurocopa del 2008... Xavi, Iniesta y Puyol, que son los 3 jugadores del Barça que van allí, estaban 2, Xavi y Puyol, con un pie fuera del club. Venía el Barça del Cristo de Ronaldinho, de un momento de tumulto, de un momento de crisis, y verdaderamente estaban en un momento muy difícil. Se hablaba de su salida del club. Ganan la Eurocopa y ni Joan Laporta ni ningún directivo del Barça les envía siquiera un SMS para felicitarles. Y ellos se sienten muy dolidos con el club. Ellos son realmente muy de la roja, y esto lo puedo decir con mucho conocimiento de causa. Luego cada uno tendrá sus sensibilidades. No quiero decir con esto quién se siente más español que otro. No voy a ir a esto. Es lo mismo que cuando hablan del madridismo o el pseudo-madridismo. Oiga, el madridismo es un espectro muy amplio, el españolismo también. Oiga, yo soy español al 20%, usted al 80%. Bueno, pues bien. Pues no pasa nada, ¿no? Quiero decir, nos entendemos en un espacio común. Y eso es lo que la selección ha logrado. En este libro, Fernando Hierro, cuando analiza un poco el éxito de la selección, hay un momento que él espontáneamente me dice: Orfeo, olvídate, estos están 50 años por delante del país. Y a mí me parece una frase mágica. Mágica. Es un proyecto nacional que triunfa, que vemos ahí un personaje. A mí hay mucha gente que me ha criticado por el titular. Yo soy español y yo le he dicho: oiga, no es mío, es de la gente. Sí, critique usted a la gente. Y luego hay otros que me han dicho: ¿por qué sale Xavi con la bandera catalana? Bueno, porque decidió ponérsela.
Oiga, pregúntele usted. ¿Y por qué no critica usted a Villa cuando se pone la asturiana? ¿Y por qué no critica usted a Sergio Ramos y saca la andaluza? Es decir, vamos a quitarnos un poco prejuicios y vamos a ir a lo positivo. Oiga, estos señores me representan y han ganado. Con lo cual, me interesa. Me gusta sentirme parte de eso. Y yo creo que eso es lo que millones de españoles espontáneamente han hecho. Y en ese contexto hay evidentemente otro capítulo que llamará mucho la atención del lector, que es de ese, pongo comillas, pero vamos a definirlo así, rapapolvo de Fernando Hierro a Gerard Piqué, ¿no? Por una cuestión otra vez de nuevo política. Seguramente superar estas distensiones haya sido una de las claves del éxito de La Roja, y afortunadamente, yo al menos lo veo así, cuando alguien ve un papel tipo como el de Fernando Hierro en ese momento, dice, ¿para qué sirve un director deportivo de la federación? Pues seguramente para cosas como estas, ¿no? Pues para cosas como estas, ¿no? Pero si yo preguntara a algún aficionado, oiga, díganme usted los personajes que mejor representan el madridismo, yo creo que si tuviera que elegir 10, Fernando Hierro sería uno. Sí. Sin duda, ¿no? Y resulta que cuando Fernando Hierro dice que se va de la selección, los jugadores más dolidos son los del Barça. Y uno dice, oiga, esto no me cuadra. Y cuando tú un día hablas con Piqué tranquilamente, fuera de concurso, le dices, oye, ¿qué jugador ha sido tu modelo? Te dice Fernando Hierro, y tú le dices, hombre, habrá sido alguno del Barça. Y él me acuerdo que me dijo a mí, en el libro está, no, a mí Ronald Koeman me quedaba muy lejos, pero Fernando me parecía el jugador que yo me parecía a él por condiciones, altura, salida de balón. Resulta que es su alter ego. Y entonces tú te empiezas a cuestionar cosas. Y Fernando Hierro, cuando se produjo el problema de los clásicos, hubo una cena en Barcelona entre varios jugadores del Barça en que alguno dijo, pues ya no volvemos a la selección, pues si no nos quieren no volvemos, pues esto que es, pues tal. Y Fernando Hierro habló uno por uno con ellos. Fernando Hierro, entre otras cosas, convenció a Puyol de que no dejara la selección. Luego tiene una lesión, pero de que no dejara la selección después del Mundial. Es un jugador, es un personaje capital en la maduración del proyecto. Y es un personaje capital en el día después de la derrota contra Suiza. Es decir, él estaba allí con nosotros en Sudáfrica y se fue directo al hotel de la prensa, habló con todos, cenó con nosotros, se tomó copas con nosotros. Es decir, había que hacer allí una labor de contener lo que se podía desbordar. Lo que podía salir de vosotros. Y él la hizo. Él conoce muy bien el fútbol, muy bien a los clubes, ha sido internacional mucho tiempo, ha convivido con seleccionadores, Luis Suárez, Clemente Camacho, había visto desbordarse a muchos, trabajó con Del Bosque ese problema. Y a mí solo me supo mal que se tuviera que ir de la selección, porque él consideró que se tenía que ir, porque me parece un personaje vital para mantener los equilibrios. Es un hombre de fútbol, maneja bien las sensibilidades, y lo que ahí le dijo a Piqué después de aquellos problemas en el túnel de vestuarios en el Bernabéu, cuando Piqué le dijo, españolitos, os hemos ganado la Liga después de un empate en el Bernabéu, él le cogió en Venezuela, en Puerto de la Cruz, estaban los dos en el banquillo, un amistoso de España, y le dijo, puede ser uno de los mejores defensores del mundo, tienes una novia, Shakira, que es una estrella internacional, eres una gran estrella a nivel internacional del fútbol mundial y te estás peleando, es decir, has conseguido algo muy grande en el mundo y te estás peleando por un problema muy pequeño. Porque él le dijo, frente a lo que la selección ha conseguido, universalmente, no solo Cataluña, sino también España es pequeña. Tú sabrás si lo quieres estropear o no. Y yo creo que Piqué le hizo mucho caso, porque si os fijáis, las declaraciones posteriores de Piqué con respecto a la independencia, con respecto al otro día al Balón de Oro, Vicente del Bosque, son muy conciliadoras, ¿no? Y yo creo que quizás a lo mejor por ese respeto que le tiene reverencial a él, le causó verdaderamente mucha influencia. Y yo creo que Fernando es para mí un personaje importantísimo, ¿no? Ojalá lo veamos pronto en el fútbol y yo creo que lo vamos a ver. Ya para terminar, Orfeo, ¿estábamos preparados los españoles para volver a perder, para volver a asumir que esta selección? No, somos mucho peor que el equipo, no somos mucho peor que la selección, no, somos un país muy cainita, muy autodestructivo, muy pesimista además, ¿no? No sé, siempre vemos los lados negativos de las cosas, siempre creemos que alguien nos va a perjudicar. Siempre estamos con las dos Españas, como digo yo, siempre, no sé, hasta en una carrera de ciclista, si hay dos españoles tenemos que ver uno que está a favor de unos, otro que está a favor de otros, lo vemos en los medios de comunicación, lo vemos en el Barça-Madrid. A mí hace poco me preguntaron, ¿qué le parece a usted la polémica Messi, Cristiano por el Balón de Oro, Iniesta, Mourinho, Guardiola, Del Bosque? Yo dije, no, yo no tengo ningún problema, todos trabajan para el fútbol español.
Hay dos portugueses, ¿no? Mourinho y Cristiano, pero ¿para quién trabajan? ¿Dónde trabajan? España. ¿Y qué liga ponen en valor? Bueno, a mí me gustaría que cuando alguien plantee esa ceremonia de Zúrich, lo que diga, aparte, evidentemente, de que hay jugadores en disputa por lograr un cetro y entrenadores en disputa por lograr un cetro, pero el denominador común es trabajan todos en nuestra liga. Eso es algo que dices, si lo tuviera la Premier, sería la bomba. Es decir, ellos estarían haciendo una propaganda de eso tremenda, y en cambio nosotros estamos siempre enfrentando, ¿no? Siempre enfrentando. La contraportada de este libro, que no sé si por un problema último de edición se entiende bien, es un partido en 1938 en el frente de Aragón entre jugadores, entre soldados republicanos y nacionales que están juntos en el frente, trinchera a trinchera, y deciden ponerse a jugar juntos un partido de fútbol. No quiero decir que esto sea una metáfora de nada, ¿no? Pero hay cosas que nos pueden poner de acuerdo, y yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo. Y más ahora que nunca, en un tiempo de crisis, tenemos que hacer un esfuerzo, porque, oiga, usted suma por aquí, yo sumo por aquí. Ahora no es tiempo de diferencias, ahora es tiempo de sumar. Ya cuando acabemos con este trayecto tan difícil, pues volvamos a poner las diferencias en valor, pero ahora tenemos que poner los espacios en común. La selección lo ha hecho, y yo creo que ahí hay algo aleccionador, aunque evidentemente el fútbol lamentablemente no sea la realidad. Orfeo, muchas gracias por venir a Periodista Digital. Suerte con este libro. Muchas gracias a vosotros y gracias por contribuir a esta promoción. Ha sido un placer, gracias. Gracias.